Buenas noches, hoy vamos a platicar acerca de las citas y las referencias en formato APA. Yo soy el profesor Alfredo Emanuel Hench Cabrera y pues me da mucho gusto una vez más compartir pues un video con ustedes, de platicar de cosas interesantes de nuestra materia de metodología de la investigación. Y bueno, pues ¿qué es el formato APA? Es un estilo de citación utilizado para referenciar fuentes en trabajos académicos, por ejemplo, en nuestro caso, la tesis. Se utiliza principalmente en ciencias sociales y pues acá lo importante es el objetivo, que es dar crédito a las fuentes y facilitar la localización de la información que nosotros utilizamos. ¿Por qué es importante citar? Porque así evitamos el plagio, respetamos los derechos de los autores de los trabajos que consultamos y permite que otros verifiquen nuestras fuentes y nuestros argumentos. ¿Por qué? Pues eso le da mayor peso a nuestra discusión, en nuestro trabajo, en nuestra tesis. Bueno, ahora vamos a platicar un poco acerca de qué son las citas. Pues una cita se trata de incluir en nuestro trabajo una parte específica de un texto de otro autor. Se puede transcribir literalmente, así tal cual está en el texto original, o parafrasear, que pues es que nosotros leamos ese texto, lo comprendamos, lo aprendamos, lo hagamos nuestro y entonces lo expresemos con nuestras palabras. ¿Cuál es el propósito de las citas? Una vez más, pues es apoyar nuestros argumentos, darle un sustento teórico a lo que decimos, a nuestra discusión de resultados, a nuestros, pues sí, a nuestro planteamiento del problema, a nuestra justificación. Y bueno, pues tenemos distintos tipos de citas. Tenemos las citas textuales, como mencionamos anteriormente, pues es la transcripción exacta de lo que dijo el autor que estamos consultando. Esta cita textual debe de ir entre comillas y aquí vemos un ejemplo. Tenemos el trabajo en equipo mejora la productividad y pues la cita, aquí vemos que lleva el apellido paterno del autor, la fecha en la que se publicó el trabajo y la página en la que podemos encontrar, bueno, el número de página en la que podemos encontrar esa cita en el trabajo del autor. Ahora el parafraseo, pues como lo mencionamos anteriormente, es expresar con nuestras palabras aquello que leímos de otros autores. En este caso, pues no usamos comillas, pero pues sí debemos de mencionar el autor que estamos parafraseando. Aquí tenemos un ejemplo, pues estamos citando nuevamente a González y pues estamos discutiendo que argumenta que el trabajo en equipo es fundamental para aumentar la productividad. Ahora bien, aquí pues es importante mencionar dos cosas. La primera es que pues claro que está permitido en nuestro trabajo de tesis hacer las citas textuales. Por eso pues existe esa forma de citar. Pero debemos de tener cuidado de no exagerar. Porque si nosotros llenamos nuestra tesis, nuestro escrito de puras citas textuales, pues entonces ya vamos a caer en un plagio, ¿no? Porque el trabajo pues va a estar compuesto de cachitos de trabajos de otras personas, ¿no? Y eso no es un trabajo original. Entonces lo que
se busca es que la mayor parte de nuestro texto sea parafraseo. Y pues no se preocupen, como ustedes, el tema de tesis que van a elegir, pues es un tema que les apasiona, que les interesa, en el cual pues tienen cierta habilidad, pues leer los textos y entenderlos no les va a ser difícil. Y pues expresarlos en sus propias palabras les va a ayudar a reafirmar ese conocimiento. Entonces, pues, me parecería que parafrasear es un poco difícil. Claro, conlleva su dificultad, pero pues se van a dar cuenta que, que expresar en sus propios términos esos conocimientos que les apasionan, pues les va a llenar de satisfacción. Entonces, una vez más, los invito a que pues la mayor parte de sus citas sean de parafraseo. Ahora, tenemos otro tipo, bueno, otra clasificación de las citas que se conocen como cortas y largas, y este tiene que ver con la extensión. Si nuestra cita contiene menos de 40 palabras, pues ya la consideramos como una cita corta. Y este tipo de citas entonces se colocan entre comillas, como lo vemos aquí. Ahora tenemos las citas largas que son de más de 40 palabras. Y estas se representan en un párrafo independiente y sin comillas. Aquí vemos un ejemplo. Aquí aquí introducimos la cita que vamos a realizar y vemos que está en un párrafo aparte, independiente, y que además tiene una sangría de 1.27 centímetros. Entonces eso, pues ustedes en su documento de Word o en el programa que ustedes utilicen para hacer su tesis o escrito, pues tienen que considerar este espacio, ¿ok? Y como podemos ver, pues no hay comillas. Muy bien. Bueno, algo que no hemos a lo mejor discutido tan a fondo es que las citas, pues, incluyen el nombre el primer apellido del autor, la fecha en que se publicó el escrito, el trabajo y el número de página donde está. No es, bueno, el texto que estamos citando y todo eso va entre paréntesis. Ahora tenemos también otra clasificación de las citas. Tenemos las citas narrativas o basadas en el autor. Se les conoce como basadas en el autor porque en este tipo de citas el nombre del autor forma parte del texto de la oración, es decir, se integra de manera natural en la redacción. Y este tipo de citas se utiliza para hacer énfasis en el autor de la información. Sí nos interesa el contenido, pero nos interesa hacer énfasis en la persona que dijo la información. Por ejemplo, en muchos de sus trabajos, pues ustedes utilizaron este tipo de cita narrativa, haciendo énfasis que la información que estaban citando provenía de Aristóteles, de Descartes, de muchos filósofos, ¿no? Y pues eso le da un cierto impacto a lo que estamos, a la información que estamos recuperando, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo.
interpretando bueno, aquí vemos como la cita pues es parte del texto y lo único que tenemos que hacer es poner el nombre del autor, seguido entre paréntesis del año en el que se publicó su trabajo, y al final del texto que nosotros estamos citando se pone entre paréntesis el número de página. Ahora aquí tenemos un ejemplo de cita larga narrativa. Ahora recordemos que la cita larga es cuando nosotros estamos poniendo más de 40 palabras en nuestra cita. Entonces pues aquí nuevamente pues estamos diciendo que Freud, bueno, el nombre el apellido del autor, entre paréntesis el año en que publicó el trabajo, luego pues introducimos, ¿no?, el texto que vamos a citar, y hasta el final entre paréntesis ponemos la página en donde se encuentra el texto que estamos citando. Muy bien. Ahora tenemos lo que se conoce como citas entre paréntesis. En este tipo de citas se pone énfasis en la información que estamos presentando, mientras que los detalles de sobre la fuente quedan en segundo plano. Las citas entre paréntesis se conocen así porque en este tipo de citas toda la información sobre la fuente, es decir, el autor, el año, el número de página, se coloca dentro de un paréntesis al final de la oración o fragmento citado. Aquí vemos un ejemplo de cita corta entre paréntesis. Aquí está el texto que estamos citando. Como es una cita corta, está entre comillas. Y al final pues tenemos la cita. Entre paréntesis, primero va el primer apellido del autor, el año en que se publicó el trabajo y la página donde encontramos pues ese texto. Y aquí vemos un ejemplo de cita larga entre paréntesis. Introducimos el texto que queremos citar. Hacemos la cita, ponemos la cita. Aquí no va las comillas, acuérdense, pero sí va esta sangría. Y al final del texto que estamos citando, pues va entre paréntesis el primer apellido del autor, el año en que se publicó el trabajo y pues la página o páginas donde encontramos el texto que estamos citando. Ok, entonces pues aquí podemos ver que precisamente si usamos una cita narrativa, pues poner el nombre del autor que estamos citando, pues sí nos hace, pues sí jala la atención, ¿no?, hacia el autor. En cambio acá, como lo estamos dejando hasta el último, pues nuestra atención se centra más en el texto, ¿ok? Entonces ustedes, dependiendo de qué es lo que quieren hacer énfasis, pues pueden elegir o van a elegir citar, hacer la cita entre paréntesis o la cita narrativa. Una vez más, dependiendo de a qué le quieren dar más énfasis, al autor o a la información que están citando. Ahora, pues en algunos de sus trabajos ustedes utilizan fuentes de 2 o más autores.
Entonces, pues aquí tenemos unas reglas, ¿no? Para citar a dos autores siempre debemos utilizar este símbolo entre los apellidos de los autores. Si estamos utilizando una cita entre paréntesis, o sea, al final de nuestro texto que estamos citando. Y si es una cita narrativa, pues usamos la letra Y. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el texto que estamos citando, es un texto, bueno, una cita corta, por eso las comillas. Y al final del texto estamos poniendo entre paréntesis la información de la fuente. Como son dos autores, ponemos el apellido del autor, del primer autor, González, y Pérez. Luego el año en que se publicó su trabajo y el número de página en donde vamos a poder encontrar esa cita. En una cita narrativa, en donde pues la información de la fuente se agrega de forma natural en el texto, pues vemos que aquí ya reemplazamos este símbolo por la Y. ¿Ok? Entonces, seguido de los apellidos de nuestros autores, entre paréntesis va el año en que se publicó el trabajo. Y pues ya el texto que estamos citando. Y al final la página donde encontramos la información. Una vez más, como es una cita corta, por eso le estamos poniendo comillas. Bueno, sí, comillas. Disculpenme, luego se me olvida el nombre de los signos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 3 o más autores? Pues utilizamos solo el apellido del primer autor seguido de esta pequeña frase, et al, en todas las citas, tanto parentéticas como narrativas. Por ejemplo, si tuviéramos 4 autores, siguiendo este ejemplo, si tuviéramos González, Pérez, Díaz y Rodríguez, pues nada más ponemos González et al, coma, el año en que se publicó el trabajo y el número de página donde encontramos ese texto que estamos citando. Y en una cita narrativa pues es lo mismo. Ok, ponemos González et al y lo demás. Ahora, ¿qué significa esto? Pues es una abreviatura del latín Italia o Etali, que significa y otros. Y eso pues es nada más como breviario cultural, ¿no? Pero pues es interesante saber de dónde vienen esas abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, si alguno de nuestros familiares, nuestra mamá o nuestra abuelita viera nuestro trabajo, pues a lo mejor nos podrían preguntar, ¿no? ¿Qué significa ETA? Y pues ya le podríamos contar. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con las referencias. Pues, ¿qué son? Las referencias son los detalles completos de las fuentes citadas en el trabajo. Permiten a los lectores localizar las fuentes para su verificación. ¿Por qué son importantes? Porque dan crédito al autor original y facilitan que el lector encuentre el material citado. Como les comenté, es común que la gente busque los trabajos que estamos citando porque quieren corroborar que lo que estamos diciendo es cierto o porque quieren profundizar más
sobre la información que nosotros estamos utilizando, y por eso se van a las referencias y las consultan. ¿Por qué es importante poner las citas y las referencias? Porque pues si nuestros lectores buscan una de nuestras referencias y no la encuentran, o nosotros estamos diciendo algo o citando algo que el autor del texto no dijo, pues eso le va a quitar credibilidad a nuestro trabajo y pues ya no lo van a consultar más. Ok, y eso suele pasar porque a veces no, como requisito nos piden en algunos lugares cierto número de citas, y pues por flojera, hay que decirlo como es, por flojera, entre otras cosas, pues ponemos referencias que realmente no consultamos, simplemente las ponemos para rellenar nuestro listado de referencias y cumplir con el mínimo que nos exige nuestra universidad, pero pues hay que entender que precisamente como se los comenté, el objetivo de la tesis es que la gente consulte el conocimiento que nosotros vamos a generar en nuestra investigación. Entonces imagínense que sus lectores, bueno, y a veces ponemos esas referencias al azar porque pues nos guiamos nada más en el título, ¿no? Como el título menciona un término que nosotros estamos utilizando en nuestra tesis, etcétera, pues se nos hace fácil ponerlo, ¿no? Pero a lo mejor no revisamos el contenido del texto y no nos damos cuenta que tal vez hay la posibilidad de que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, que realmente esa cita, aunque en el título pareciera que sí tiene relación con nuestro trabajo, pues puede ser que no. Y entonces pues eso lo va a notar nuestro lector si llegara a consultar esa referencia. Ahora, hay una relación o una regla que relaciona las citas y las referencias. Toda información citada en el texto debe de aparecer en la lista de referencias y toda referencia debe tener su cita correspondiente en el texto, ¿ok? Y pues eso tiene que ver igual con darle credibilidad a nuestro trabajo. Y esto lo hago hincapié en esto porque pues muchos de ustedes ponen citas y pues no aparece esa información en las referencias, o al revés. Ahora aquí hay algo importante que debemos de mencionar con respecto al uso de la inteligencia artificial. Pues si ustedes utilizan ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial, pues posiblemente les va a poner las citas, ¿no? Pero deben de tomar en cuenta que a veces ChatGPT o la mayoría de las veces inventa las citas y las referencias, o hace referencia a trabajos que no tienen nada que ver con el tema que estamos nosotros abordando. Entonces, pues yo les invito a que tengan cuidado con eso. ¿Ok? Es una manera en la que las personas que revisan nuestros trabajos o nuestros lectores pueden descartar o confirmar el uso de inteligencia artificial de nuestra parte. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacer referencias de diferentes fuentes? Pues tenemos referencias de los libros,
Y pues acá la referencia, cómo va a ir el orden, pues primero vamos a poner el apellido paterno, si es un autor pues de México, de países donde se utilicen dos nombres. Entonces vamos a poner el apellido paterno, seguido del nombre del autor, luego entre paréntesis el año, luego con letra cursiva el título del libro y al final la editorial. Ahora aquí en las referencias pues también se siguen las mismas reglas que en las citas cuando tenemos trabajos de dos o más autores. Si aquí hubiera más autores, como podemos ver aquí en este ejemplo, pues nada más ponemos el primer apellido y el nombre del autor, una coma, el primer apellido y el nombre del segundo autor, el primer apellido del segundo autor, el nombre del segundo autor, coma, y si nada más son tres autores, pues le ponemos este símbolo y finalmente el apellido y el nombre del último autor. Si nada más fueran dos autores, pues sería separar los nombres con este símbolo y ya quedó. Y si fueran tres o más autores, pues igual le ponemos el apellido del primer autor, la inicial de su nombre, et al, y ya con eso quedaría, ¿no? Y enseguida pues ya pondríamos entre paréntesis el año en que se publicó el trabajo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos cómo hacer la referencia de un artículo de revista. Pues primero ponemos los primeros apellidos y los nombres de los distintos autores separados por una coma, luego entre paréntesis el año, luego el título del artículo, luego con letra cursiva el título de la revista, luego el volumen, entre paréntesis el número, y aquí pues van las páginas. Aquí faltó que se pone la primera página, el número de la primera página, aquí lo voy a poner. Aquí estuvo incompleto esto. Aquí se pone primera página. Luego un guión y con el número. De la primera página y luego el número de la página final. ¿Por qué? Pues porque los artículos son parte de una revista, entonces pues dependiendo de la posición del artículo en la revista, pues va a tener diferente numeración. Ustedes, pues en los trabajos que han entregado, muchos de ustedes han citado artículos de revista y pues han puesto, por ejemplo, 60 a 70. Pues eso se refiere a que en la revista su artículo empieza en la página 60 y termina en la página 70. ¿Ok? Muy bien. Tenemos la página web, igual ponemos el primer apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre, luego coma, y si hay más autores los ponemos, entre paréntesis la fecha, luego el título del artículo,
y con letra cursiva el nombre del sitio web, y al final ponemos la dirección del sitio. Bueno, aquí en los artículos de revistas pues también al final se pone el DOI. ¿Ok? Bueno, en tesis o disertaciones ponemos el apellido, el primer apellido del autor y la inicial de su nombre, entre paréntesis el año de publicación. Luego vamos a poner el título de la tesis con cursivas y entre corchetes pues vamos a especificar si es una tesis de maestría o doctorado o de licenciatura, también se puede dar el caso. Y pues el estatus, ¿no? En este caso, pues la tesis, pues nos dicen acá que no ha sido publicado. Y al final, pues vamos a poner el nombre de la institución. En el caso de leyes o constituciones, pues vamos a poner el nombre oficial de la ley o de la constitución y entre corchetes cómo se abrevia. Por ejemplo, en el caso de constitución, pues la abreviatura sería const. Y pues así, ¿no? Esa se refiere a la abreviación. Luego vamos a poner el artículo que estamos citando y la fecha en la que se promulgó la ley y entre paréntesis el país. Bueno, aquí pues he notado algunos patrones o algunos errores en común que tienen ustedes a la hora de hacer las citas y las referencias. Ese error proviene del hecho de que ustedes están utilizando pues algún programa para realizar sus citas y pues eso no está mal. El mismo Word tiene pues su función para hacer las referencias, o en internet hay generadores de citas y de referencias en línea. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes deben de ser cuidadosos en cómo funcionan esos generadores de citas y de referencias. Y el error que ustedes cometen es que citan información o trabajos en el que el autor es una organización. Por ejemplo, Secretaría de Educación Pública. Ustedes podrían citar un texto de la Secretaría de Educación. ¿Ok? Entonces, a la hora de que ustedes utilizan un editor, un generador de referencias, pues lo más seguro es que ustedes en la sección, en su generador les piden el autor y ustedes ponen tal cual, ¿no? Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros generadores de referencias no distinguen entre el nombre de una persona y el nombre de una organización o institución. Ellos, si ustedes lo escriben así, van a considerar que su autor es una persona que se llama Secretaría de Educación Pública. Y por eso a la hora de hacer las referencias o las citas, viene así. Porque les está reconociendo o el programa está interpretando que Secretaría es el primer nombre de nuestro autor y que Pública es su apellido.
ok. Bueno, podría estar así. Entonces nuestro programa interpreta que el pública es el apellido de nuestro autor y Secretaría de Educación son los nombres. Ahora, en algunos generadores de referencias, lo que tenemos que hacer cuando nuestro autor es una organización, en algunos casos es poner llaves y entonces escribir el nombre de la organización. Y ya su programa, al poner el nombre entre estas llaves, ya va a distinguir que estamos hablando de una organización. Esa es la forma en la que muchos generadores de citas y referencias en línea distinguen entre un autor persona, por decirlo así, y un autor que es una organización. Entonces ustedes deben de tener cuidado en ese aspecto, de jugar con sus generadores de citas y de referencias, y pues ver cómo es que ustedes tienen que poner el nombre del autor cuando es una organización para que lo cite adecuadamente. Por ejemplo, en este caso, pues la información que yo utilicé para hacer la exposición proviene de un texto publicado por la Secretaría de Educación Pública que lleva como título Guías, Normas, APA para el Tecnológico de Tijuana. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno utiliza un texto publicado, en el que el autor es una organización, pues se tiene que poner el nombre de la organización como tal. Aquí no se cambia el orden de las palabras ni se pone una abreviación. Entonces es algo que ustedes deben de tener en cuenta en sus trabajos. Repito, es un error que ustedes cometen frecuentemente. Y bueno, pues eso sería todo en esta exposición. Si tienen una duda en particular, pues pueden contactarme a través del correo, del WhatsApp, y pues puedo aclarar sus dudas. Les voy a mandar por correo unos textos que hablan acerca de, son manuales para hacer citas y referencias en formato APA, que son muy amigables. Realmente pues se encuentran en internet fácilmente y son muy amigables con el lector, que ustedes van a poder consultar pues sin problema. Pero pues repito, pues cualquier duda o comentario, pues yo los puedo apoyar. Y pues muchas gracias.